Bueno, qué bendición. Quiero decirles que no hay semáforo hoy. Pregunté por qué lo apagaron y dicen porque querían dejar que el Espíritu Santo obrara. Bueno, no se asusten por eso. Son las 8:20. Y así que váyase usted. Entonces no esté viendo el reloj. Yo le voy a estar diciendo la hora, ¿ok? Pero gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Hemos comido como que el mundo iba a acabar esta semana. Pero qué bendición, ¿verdad? Nos ha ido muy bien. Gracias a la iglesia local y que nos han atendido tremendamente. Y gracias a los que han venido de otros lugares. Yo sé que toma esfuerzo, sacrificio, pero espero que haya valido la pena. Los mensajes que he escuchado han estado tremendos. Y las clases que he podido asistir, aunque estaba dando clases, pero he tomado algunas clases, estaban buenísimas. Espero que usted también le haya sacado provecho. Bueno, quiero hablar acerca de un siervo fiel de Cristo. Vayan a Colosenses 4:12. Colosenses 4:12 y 13. Si son tan amables, se ponen de pie, hermanos. Y no estoy bromeando, vamos a salir lo más pronto que podamos, ¿verdad? Pero no vamos a ir a la carrera. Tengo un mensaje relativamente corto. Entonces creo que vamos a salir en buen tiempo. Pero ponga atención. Dice así, leamos juntos el Colosenses 4:12 y 13. ¿Están listos? Leamos. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Oremos. Padre, bendice este mensaje. No hay duda que ya ha sobrado, pero toca en turno otra predicación más, donde sobreedificamos sobre lo que se ha estado edificando durante toda la semana. Hemos escuchado grandes mensajes por siervos tuyos que han predicado con poder, con tu presencia con ellos. Y rogamos una vez más tu presencia con nosotros. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu llene a tu pueblo para que escuchen tu palabra. Y a mí ayúdame, guíame para hablar tu palabra. Y, Señor, te pedimos que al salir de aquí salgamos no solamente como oidores, sino hacedores de ella. Ayúdanos, pues. Nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Un siervo fiel de Cristo. Es fácil pasar por alto a personajes menores en la Escritura, ¿no es cierto? Hombres y mujeres, cuyos nombres se mencionan solo una, quizás dos veces. De lo que poco se dice. Epafras era uno de estos nombres que solo aparece 3 veces en la Biblia y puede pasar desapercibido porque no se habla mucho de él. Oímos de Pablo, de Timoteo, ¿verdad? Hasta hay cartas que llevan su nombre y oímos de Josué, de Moisés, etcétera. Pero poco oímos una predicación sobre Epafras. Sin embargo, él era un tremendo siervo del Señor. Era un fiel siervo de Cristo. Vean ahí Colosenses 1:7, por favor. Colosenses 1:7. Mire lo que dice ahí. En Colosenses 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel, ¿qué, hermanos? Ministro de Cristo para vosotros. El 4:12 que leímos dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y en Filemón, en el versículo 23 se menciona otra vez, son los únicos 3 lugares. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Fue un hombre, fue un gigante espiritual, aunque poco se habla de él. Pastoreó y plantó iglesias por lo menos en Colosa, la Odisea y Hierápolis, porque ahí se menciona.
También se menciona que anduvo ahí por el valle de Licos, en Asia Menor. Pablo lo describe como un consiervo amado, un fiel ministro de Cristo. Hermano, que Pablo se acuerde y no vaya a hablar mucho de él y solamente se limita a decir fiel ministro de Cristo. En Colosenses 4:12 se le llama el siervo de Cristo. Hermano, imagínate, se pudo haber dicho muchas cosas de él. Un hombre muy elocuente, un hombre que tenía una gran personalidad, un hombre que levantó una gran iglesia. No, dijo, la cualidad de este hombre es que es un siervo de Cristo. Y le advierto que lo dijo por inspiración divina. ¿Por qué somos conocidos nosotros? Este hombre que fue apreciado excepcionalmente por el apóstol Pablo, tenemos que preguntarnos, ¿qué características tenía? ¿Qué clase de persona era para que se le llame ministro de Cristo, para que se le llame consiervo amado, para que se le diga un siervo de Cristo? ¿Cuáles eran sus características? Yo encuentro en estos versículos 3 características. Mi mensaje no es complicado, es bien sencillo. Pero hay 3 características. Número 1, la primera característica era su fiel predicación. Su fiel predicación. Pablo dice que los de Colosenses oyeron la palabra verdadera del evangelio. Que si usted se pone a pensar en el peso de esas palabras, dice Colosenses 1:5, a causa, dice, de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Y vea en el 1:6, dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva ¿qué? Fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¡Qué tremendo! Dice aquí que ellos vinieron a conocer estas cosas y las aprendieron de Epafras. Mira el versículo 7, ahí 1:7. Como lo habéis aprendido, ¿de quién? De Epafras. Hermanos, él les predicó el evangelio de verdad. Les predicó la gracia de Dios en verdad. No como la gracia barata que nos están predicando hoy en día. Una gracia que no tiene un compromiso con Dios. Era una gracia preciosa, una gracia en verdad, una gracia que demandaba de los que creían a través de la gracia un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo habían aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Un hombre fiel que predicó la palabra de Dios, que predicó la verdad de la palabra del Señor, que él les había enseñado a los cristianos. Cuando Epafras predicó el evangelio, hermanos, él no nomás enseñó cualquier cosa, él se metió para que su mensaje fuera acompañado de la verdadera verdad, si valga la redundancia, del evangelio. Porque otros predicaban un evangelio que no era de acuerdo a la verdad. Por eso, hermanos, que allá en Hechos, vea Hechos 19:10, todos los de Asia habían recibido, habían oído la palabra del Señor. Dice, así continuó por espacio de 2 años. Esto es Pablo, ¿verdad? Dice, él estaba en Éfeso. Dice que Pablo continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron, ¿qué oyeron? La palabra del Señor Jesús. Epafras había oído la palabra. ¿Y qué predicó en su tiempo? La palabra. ¿Qué predicó en su tiempo? La verdad. Y hermanos, varias veces he oído que debemos de mantenernos firmes en la palabra y predicar la palabra, enseñar la palabra, depender de la palabra. Este hombre era un fiel predicador de la palabra, un fiel predicador.
de la verdad de la palabra del Señor. Amén. Él había oído, según Hechos 20:27, si gusta vamos ahí. Hechos 20:27. Dice, Pablo dijo esto, porque no he rehuido anunciaros, ¿qué dijo? Todo el consejo de Dios. Epafras había oído todo el consejo de Dios, había oído la palabra de verdad. Cuando a él le toca predicar la palabra, predica la palabra verdadera del evangelio. Predica la gracia, pero en la verdad, fiel a la palabra. Él solo hizo predicar allá. Cuando llegó a Colosa, predicó lo que había oído que le habían predicado a él. Amén. Andamos todos buscando cosas nuevas. No, hermanos, tenemos que mantenernos firmes predicando la palabra. Si queremos ser encontrados fieles en la predicación. Estas son las marcas de un ministro fiel de Jesucristo. Uno que predica la palabra de verdad. El evangelio sencillo, claro, sin andarle poniendo azucarita, para que puedan entender la gracia de Dios, pero en la verdad. Yo aprendí muy pronto que la verdad nunca se aparta del amor. Y el amor nunca se aparta de la verdad. Cuando predicamos la palabra tenemos que hacerlo en amor, pero hay que decir la verdad. No usar el amor para cambiar la verdad. Bueno, este hombre era un hombre fiel en su predicación. Segundo, era un hombre fiel en sus aflicciones, en sus dolores. ¿Qué estoy diciendo? Que era un hombre dispuesto a sufrir por Cristo. Hermano, hoy en día queremos rebajarle el evangelio para hacerlo atractivo a los incrédulos. Y jamás vamos a complacer a este mundo. Tenemos que ser fieles a la palabra y estar dispuestos a sufrir aflicciones por lo mismo de ser fiel a la palabra. Epafras se había dado de lleno a los hermanos de la iglesia de Colosa. Vea 4:13, dice, porque de él, dijo Pablo, doy testimonio de que tiene gran, ¿qué, hermanos? Solicitud. Y ahí parece, bueno, que tenía gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Pero esa palabra, gran solicitud, quiere decir, hermanos, que el hombre tenía un gran dolor. Era un trabajo, era un esfuerzo. En inglés era el great seal, celoso. Un hombre que decía, yo voy a ser fiel a la verdad y voy a pagar el precio que tenga que pagar para predicarles la verdad, para cuidar de ustedes, aunque me cueste, aunque tenga que sufrir, yo voy a ser fiel para darles la palabra tal y como Dios quiere que yo se la dé a ustedes. Para cuidarlos como Dios quiere que yo los cuide. Esta palabra se encuentra de solicitud, es la misma palabra que se encuentra varias veces, 3 veces más en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Es una palabra que se usaba en el campo de batalla. Describe un dolor extremo. Es un dolor en agonía. Cuando él oraba por los hermanos y cuando él se preocupaba por ellos, estaba en agonía por los hermanos. Se gastó por los cristianos bajo su cuidado. Y eso es lo que orábamos esta mañana por el pastor Elmer Fernández. Muchos de sus padecimientos y sus dolores de su cuerpo son porque de joven se entregó totalmente al servicio del Señor y del pueblo de Dios. Tenemos una deuda. Por supuesto, todo lo hacemos para el Señor, pero tenemos que reconocer a aquellos siervos como este hombre, Epafras, que fue fiel a la palabra y fue fiel a pesar de sus dolores y su aflicción, se dio por otros. Amén. Y no somos fernandistas, pero simplemente somos personas que sabemos reconocer a aquellos que han dado su vida para servir a nosotros los cristianos y servir al Señor, primeramente, obviamente. De eso está hablando aquí. Y hermano, hoy en día muchos no le entran al ministerio porque tienen miedo. Tienen miedo a la aflicción. Tienen miedo al sufrimiento. Tienen miedo a pagar un precio por responder al llamado de Dios.
Sin embargo, hay una gran necesidad de hombres y mujeres que vayan al campo para predicar la palabra, el evangelio de verdad, el evangelio de Cristo, y que estén dispuestos a sufrir por Cristo. Un joven de un colegio bíblico me dijo a mí que le digo, ¿por qué preguntan tanto qué beneficios tienen? Su respuesta fue honesta. Es que me cuesta mucho dinero graduarme del colegio, invertí mucho dinero y tengo que recibir mi dinero de regreso. Recuperar mi inversión. Y me puse a reír, le dije, ustedes son asalariados, le dije. Pero también qué trágico que cueste tanto dinero entrenar a hombres y mujeres que van a servir al Señor. Ya me miraron feo. Yo siempre voy a decir algo controversial, pero voy a decir lo que se necesita decir. Sin embargo, si es el sistema, pues entra al sistema, prepárate, paga lo que vas a pagar y sal a servir al Señor, no esperando nada. La diferencia entre los que se graduan hoy y los que graduamos antes era que no estaríamos pensando cuánto nos van a pagar. ¿Cuáles son mis beneficios? ¿Cuál es mi carta de descripción de trabajo? Y hablamos como el mundo, pensamos como el mundo. Y le dije a un joven, la descripción del trabajo es hacer lo que se necesite hacer. No quiere que te digan que solo levanta un papel aquí y levante el otro allá. Y si se cae otro papel ahí, ese no, porque no está en tu descripción. No, este hombre sabía lo que era pagar un precio, sudar la camiseta, amén. En la predicación, en la oración, en combatir contra los falsos maestros que habían entrado a la iglesia. Él viajaba alrededor del valle de Licus para visitar las iglesias, aconsejando, muy tarde en la noche, debatiendo con los falsos maestros, y así sucesivamente. Su vida y su ministerio se envolvió alrededor de la gente que Dios había puesto en su cuidado. Por eso es que se menciona. Y no tenían que decir mucho. Bastaba con decir que era un siervo de Cristo, un ministro de Cristo, un fiel ministro, un consiervo amado. De hecho, se cree que Pablo escribió esta carta de Colosenses desde la prisión en Roma. Eso quiere decir que Epafras viajó 1200 millas para llegar a hablar con Pablo, para que Pablo le enseñara o le diera consejo de cómo debería de tratar con los falsos maestros. De hecho, en Filemón 13, 23 dice, te saludan Epafras. ¿Qué dice? Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Los teólogos no se ponen de acuerdo si estuvo voluntariamente en prisión o también fue hecho prisionero por predicar el evangelio. No se sabe. En todo caso, estuvo dispuesto a ir a la cárcel y estar con Pablo con tal de recibir el entrenamiento necesario para hacer la obra del Señor. Ahora preguntan, ¿qué hay ahí para mí? Yo no te digo que tengan que sufrir los jóvenes ni nada de eso, pero no vayas por dinero. No busques beneficios. Ve con disposición a sacrificar por Cristo. La marca de un fiel ministro de Cristo es que está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Quizás me pudiera parar aquí y decirte, mira hermano, dile a Cristo que le vas a servir y te va a ir bien y vas a ganar. Y vas a tener una casa y un carro nuevo y te van a pagar un gran sueldo, pero no le decimos, hermano, ¿quieres servir a Cristo? Está dispuesto a sufrir. Alguien va a decir, no, pues nadie va a querer. Solo los verdaderos siervos de Cristo. Los que somos llamados entendemos perfectamente de qué estamos hablando. Nosotros buscamos a alguien que trabajara para nuestra escuela y no pude encontrar. Algunas muchachas me decían a mí que estudiaron en el colegio bíblico, yo quiero servir, pero call me in 2 years. Sí, Chuy, le dije.
Llámame en 2 años. Quizás en 3 años. Tuvimos que importar a 2 jovencitas de México. Ni me preguntaron si me va a pagar o cuánto me va a pagar. Alguien le preguntó a esa muchacha, hija de un pastor, le preguntaron, ¿y cuánto les paga? ¿Cuánto les ofreció el pastor para? No, ni hablamos de eso. Solo estábamos contentas con la oportunidad de servir al Señor. Y yo tengo jovencitas que fueron a la universidad, nacidas en Estados Unidos, fueron a la universidad, que no estuvieron dispuestos a trabajar para el Señor. Y algunas otras, aún de otras iglesias, graduadas de colegios bíblicos. Y yo, ¿para qué van al colegio bíblico si no van a servir? Bueno, lo estoy dejando para que lo asimile. Porque posiblemente aquí haya muchos que fueron al colegio bíblico, se graduaron hace años. ¿Y qué estás haciendo? Necesitamos hombres y mujeres que enseñen, que prediquen la verdad. Y hombres y mujeres que están dispuestos a ir donde sea y pagar el precio que sea. Ahora, sí tengo que decirlo, Dios paga bien y Dios cuida a sus siervos. Aquí está la evidencia de mucha. Puras conchas y pupusas, tacos. Dios cuida a sus siervos. Y a veces nos ven a nosotros que tenemos un poco años más en el ministerio y piensan que lo agarramos de la noche a la mañana. Tengo 35 años de estar en la misma iglesia y 42 años de ministerio, porque 7 años antes yo fui asistente de pastor. Y Dios ha cuidado de nosotros. Pero estamos dispuestos. ¿Está usted dispuesto? Necesitamos hombres y mujeres jóvenes que digan: yo sí estoy dispuesto. Quiero ser conocido como un siervo de Cristo. Quiero ser conocido como uno que es ministro de Cristo. Y por último, vemos su ferviente predicación, ferviente aflicciones, frecuentes, y sus fervientes oraciones. Este era un hombre de oración. 4:12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Siempre siervo de Cristo. ¡Wow! Amén. ¿Qué importan las letras o que el doctor, que el pastor, que el TS no sé qué? Siervo de Cristo. Siempre rogando encarecidamente por vosotros. Hermano, imagínate el apóstol Pablo hablando de usted y de mí, decir: este cuate siempre rogando, siempre pidiendo, siempre orando, siempre consciente que si algo va a suceder es por la gracia de Dios, en el poder de Dios. Así es. El video decía que nosotros nos aventamos para ahorrar 1 millón en 3 años fue, y en 6 años ahorramos $2.300.000. Y hace 4 años, 5 años ya, nos dieron 3.7 de préstamo, dimos 1.3 de down payment de un edificio de 5 millones, solo debemos 1.8 ya. Por la gracia de Dios. Y hemos visto la mano de Dios. Y no es porque somos grandes o somos mejores. Yo vengo de California, ¿sí saben eso, no? Me dicen en todas partes que voy: ¿cómo ustedes la hacen en California? ¿Cómo ustedes pueden vivir allá con el liberalismo y el pecado y lo caro que es todo? Pues hermano, así como vives tú aquí, yo vivo allá. Como viven los de Norte Carolina, yo vivo en California. Dios cuida de nosotros allá. Ah, que ustedes ganan mucho. No, ustedes a veces ganan mucho. Lo que pasa es que lloran mucho, se quejan mucho.
pagan $3 del galón de gasolina y andan llorando. Nosotros pagamos 5. Y pagamos 5 porque está barato ahora. Ora. Es a través de la oración, señores. Es a través de orar, de pedirle al Señor, de depender del Señor. No me estoy jactando de eso, pero si uno piensa en la economía, piensa en la política, piensa en la inflación, piensa en todo eso. Me dijo una hermana: pastor, ¿usted no está preocupado que se le vacíe la iglesia? Yo le dije: no. Yo estoy orando que Dios nos guarde y nos cuide. Yo estoy orando que Dios a nuestros hermanos los proteja. Dios es soberano y tiene control de todo. Y ahora, gracias a Dios, que estamos en un estado santuario. Ahora todos se van a ir para California, porque por lo menos allá no nos amuela la migra. Va a perder es la mitad de la congregación. Fíjate, lo que nosotros esperamos que era nuestra debilidad se ha convertido en nuestra fortaleza. Bueno, nomás para darle una explicación, oramos y el Señor dijo: no, usted no se preocupe, son de California. Dios cuida de nosotros. Lo estoy dando para que no se vaya a mover a ninguna parte. Confía en el Señor. Dice que Él siempre rogando encarecidamente, fervientemente, rogándole al Señor, peleando, combatiendo por ellos en oración. Él, hermano, peleó mano a mano contra el enemigo en combate, intercediendo por los santos de Colosa. Pastor, necesitamos orar más. No conozco a este pastor, pero Víctor Álvarez, el pastor Víctor Álvarez, me contó de este pastor, que él conoció allá, no sé, me dijo ahí en Ciudad Victoria, no sé por dónde. Fíjate, mano parada, que fui a predicar a una iglesia y el pastor no sabe predicar. El punto 1 no se une con el 2 y el 3 no tiene que ver nada ni con el 1 ni con el 2. No tomó clases de homilética, menos la hermenéutica. Si podemos dar un premio al peor de los predicadores, él se ganaría el premio. Y ustedes deben de conocer al pastor Víctor Álvarez. Le preguntó a un miembro: oye, hermano, dice, tu pastor no sabe predicar para nada. ¿Y por qué tiene tanta gente? Dice él que era una iglesia como de 500, 600 personas. ¿Por qué tiene tanta gente si no sabe predicar? Y le dijo: pastor Álvarez, oiga lo que le contestó: todos en la iglesia sabemos que nuestro pastor no sabe predicar. Pero es un hombre que sabe orar. Es un hombre que sabe orar. Y lo segundo que dijo: sabe amar. Y no hay cosa que a nosotros nos pase que el pastor que no sabe predicar siempre está ahí. Y a mí me impresionó, no sé ni quién es. Pero yo dije, a veces nosotros nos sentimos porque no tenemos el dinero, no tenemos la habilidad. Y yo dije, yo puedo orar y amar a mi gente. Pastor, necesitamos orar más por nuestra gente. Mire, no me vaya a malentender, pero a veces aún nuestras oraciones son bien egoístas. ¿Cómo? Señor, dame poder. Dame poder. Dame de tu poder. Esas son nuestras oraciones. Dame de tu presencia, úsame. Ora por los demás.
Úsalos. Dales tu presencia. Protégelos. Ahora, no me vaya a malentender. Yo también he orado, Señor, úsame, dame tu presencia, dame tu poder. Pero agregué otra cosa. Yo oro también por los hermanos. Eso lo hacía un siervo de Cristo. Esto lo hacía un ministro de Jesucristo, que intercedía encarecidamente, rogaba por los hermanos. Y no es cualquiera el que está dando testimonio, es Pablo, hermano. Está diciendo, yo sé, yo doy testimonio de él. Doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros. Y yo sé que siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Hermanos, no dejemos de predicar y de enseñar la palabra del Señor. Pero a veces nosotros creemos que la predicación nos va a cambiar, que la predicación nos va a mantener firmes. Es Dios, hermano. Es Dios quien nos mantiene firmes, es Dios quien nos sostiene, es Dios que les provee, es Dios quien cuida de ellos. Si algo quiero agregar yo a lo que todos han aprendido es, aprendamos a orar por la congregación. Un hombre ferviente en oración. El pueblo de Dios estaba constantemente en su corazón, en su mente. Y Él se entregó a orar por ellos. Que pudieran crecer en madurez, que pudieran crecer en su fe y pudieran crecer en el conocimiento de Cristo. Esto es lo que hace un fiel ministro de Jesucristo. Oran por la congregación que Dios les ha dado bajo su cuidado. Y cuando tú haces eso, hermano, te entregas por ellos y el Señor pone en ellos un corazón, porque saben, este hombre, yo le importo, yo le intereso, pero no tengo que andárselos diciendo. Hermano, yo aprendí. A veces soy sarcástico y bromista, por eso me meto en problemas. Pero yo bromeando le decía a la congregación muchas veces, hermano, les amo en el Señor. Y después yo agregaba en el Señor, porque a ustedes realmente no los amo. Y tuve que aprender a decirle, hermano, los amo. Y no en el Señor, les decía, los amo. Por supuesto que los amo en el Señor, pero quiero que, por las bromas que yo hacía, quiero decirles, sin decirles en el Señor, los amo porque los amo. Y un hermano me dijo, pastor, para mí significa mucho eso. Que usted ha aprendido a decirnos, les amo. Te amo. Hace muchos años, y fue en el baño de los varones, en la First Baptist de Long Beach, el hermano Miller, papá de John Miller. Yo llegué allá y él venía saliendo del baño, me vio y me dijo, pastor Parada, ¿cómo estás? Y bien contento me dijo, ¿podía darte un abrazo? Un viejito de 90 años. Sí, le dije. Y me abrazó. Y me dijo, te amo. Y me dijo, yo jamás decía a nadie te amo. Y el pastor Larry Chapel me enseñó a expresar ese amor. Yo me quedé. Qué tremendo, qué profundo. ¿Sabe lo que está diciendo? Y porque usted y yo somos hispanos, no nos nace a nosotros. Es más, yo por el mismo sarcasmo yo decía, pero no me digas te amo, así como en inglés en Estados Unidos, I love you. I love you, mientras buscan un garrote para darle en la torre a uno. Lamentablemente así es, y aún en las iglesias, hermano. Y por eso yo he sido un poco celoso de eso de que te amo. Yo le digo, no choteen el te amo. Cuando le digan a alguien, digo, yo sé que los hispanos amamos, pero no lo expresamos. Pero aprende que si lo expresas, que sea del corazón.
La primera vez que yo vi a Luis Ramos allá en Panamá, ¿se acuerda, pastor? Habíamos platicado por teléfono y allá nos dejaron en la misma habitación. Tuve que aguantarlo por una semana. Pero este fue el hombre que por primera vez, aparte el viejito que me dijo, mano parada, te amo. Ya hasta pensé, dije, ya me agarraron. Bueno, pues, hermano, nosotros, imagínate que yo te acerco a ti y te digo, te amo, así tú y Pero pues cuando él me dijo, te amo, yo comprendí porque el Señor aquel me había dicho a mí, te amo. Y hermano Ramos, sinceramente, nunca se me ha olvidado. Es que me impactó porque estamos dos mexicanos que nos acabamos de conocer en persona y al final de la semana nos despedimos y me dijo, hermano Parada, te amo. Para mí, no sé, para él, toma mucho valor y un compromiso hacer de bendición a otros, poder decirle a alguien, te amo. Ahora le hago una pregunta, usted como miembro le ha dicho a su pastor, pastor, le amo. Y pastor, usted le puede decir a su gente, hermano, te amo. ¿Que hacemos la invitación ya o qué? Necesitamos hombres fieles, mujeres fieles. Pastor, yo si me amaran, yo amara, hermano, tú tienes que amar como Cristo amó, en que siendo aún pecadores, Cristo nos amó. Y dejar que Dios trate con su pueblo, que Dios trate con su iglesia. Termino. No hay semáforo, pero termino. ¿Por qué Epafras se caracterizó con estas cosas? Porque fue fiel en la predicación, fue fiel en las aflicciones, pero siguió adelante. Y fue ferviente en la oración. Mire lo que le voy a decir y no es casualidad. ¿Sabe por qué tenía estas características? Porque eran las características del ministerio de Jesús en la tierra. Piense, hermano Ramos nos hablaba de cómo Cristo trabajó. ¿Qué predicó? La palabra, el evangelio verdadero. Y fue fiel a pesar del sufrimiento. Y hermanos, antes de irse, ¿qué hizo? Oró por nosotros. Oró por nosotros. Entonces, Epafras, por eso se le llama siervo de Cristo, ministro de Cristo. Porque tenía las características de Cristo. Predicó fielmente a las multitudes como predicó a los individuos, en tiempo y fuera de tiempo. Se entregó a sí mismo. Cristo lo hizo así, se entregó a sí mismo por otros. Por eso es que no podemos pensar en otra descripción más adecuada que el del ministerio terrenal de Cristo desde que nació hasta que murió. Con estas palabras del 13, porque doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Cristo tuvo gran solicitud por nosotros. Yo oro, hermanos, que Dios nos haga fieles a la verdad, fieles en el sufrimiento, fieles en la oración, fieles al servir a otros. Le hago una pregunta, termino. ¿Qué clase de siervos somos? ¿Cuántas cosas podrían poner en nuestra lápida del lugar donde pongan a reposar nuestro cuerpo? ¿Sabe qué sería lo más lindo? Luis Parada, siervo de Cristo. Luis Parada, un verdadero ministro de Cristo. ¡Wow! Se dijo de Epafras, se puede decir de usted, se puede decir de mí. No para tener un título, sino porque describiría qué clase de personas somos. Hermano, creo que Dios todavía está empezando
a usarnos. Hermano Ramos, cuando usted hablaba de que, hermano Mike Johnson predicaba acerca de que Dios está pasando el manto o la batuta, dijo. Algo así. Hermano, no es casualidad. Los hispanos estamos comprando edificios. Estamos entrenando obreros. Nosotros comenzamos una escuela cristiana. Alguien me dijo que le iban a decir al pastor Triver de Santa Clara que yo había comenzado una escuela, porque él estaba triste porque las iglesias están cerrando las escuelas. Le dije, dile que los hispanos estamos abriendo escuelas. Hermano Carlos Flores abrió su escuela. Estamos orando para que Mark Johnston abra su escuela. Porque necesitamos invertir en las siguientes generaciones. Yo tengo 63 años. Yo le dije a la iglesia que a los 80 años, cuando cumplo 80 años, voy a empezar a pensar acerca de retirarme. No quiere decir que me voy a retirar a los 80. Voy a empezar a pensar. Un pastor me oyó decir eso y dice, ¿qué? ¿Qué dijo, pastor Pará? Que a los 80 años voy a empezar a pensar a retirarme. Y me dijo, yo tengo 46 y ya estoy pensando en retirarme. Otra persona dijo, no, el pastor Pará dice que 80, a lo mejor ni va a llegar a 80. ¿Y sabe cuánto me importa? Me importa un comino. Porque si me muero a los 70, yo voy a estar muerto. ¿Qué me importa que usted diga, ay, pobrecito el pastor Pará ni llegó a los 80? No me importa nada. Yo no estoy pensando en retirarme. No por el momento. Estoy pensando en hacer más por el Señor, siendo un fiel siervo, seguir predicando la verdad. Lo que tenga que pasar o sufrir, amén. Y hacer más por el pueblo de Dios. Yo estoy en la mejor tiempo de mi vida porque ya todo lo que yo haga ya no es para mí. Ya todo lo que yo haga y todo lo que Dios me use es por otro y para Él. Y jóvenes, yo sé que son jóvenes y tienen aspiraciones, tienen visión de alguna cosa, pero no lo hagas para ti, hazlo para Él. Y si tú haces algo para Él, no te preocupes, Dios va a cuidar de ti. No sé si fue el hermano Ramos un versículo que lo apunté. Voy a predicar de eso. Que el que sirva a Dios, ¿Dios le qué? Le honrará. ¿Sí dieron ese versículo? No enfatizó eso, hermano. Pónganle su bosquejo. Porque andan buscando motivación, andan buscando televisión. Dice, tú sirve a Cristo y Él te va a honrar. Curtis Hudson dijo, haz algo grande de Cristo, haz algo grande de Cristo. Y Él hará una persona grande de ti. Por supuesto, la énfasis no es en que nos haga grande en nosotros, porque cuando hemos entendido eso, todo lo que hacemos es para gloria de Él. Un fiel ministro de Cristo. Puesto de pie, hermanos. Padre, bendice la invitación. Obra en el corazón de cada uno. Todos ojos cerrados, puestos de pie. Primero quiero que vengan jóvenes o hombres y mujeres que digan, yo quiero servir a Cristo un día, tiempo completo. Ven para acá. Ven para acá si Dios te está llamando para un día servir a Dios tiempo completo. Sal ahí, pasa para acá enfrente si quieres de una vez. ¿Cuántos siervos van a decir, aquí estoy yo? He tenido miedo, pero ya he decidido servir a Cristo, servir a la verdad, predicar la verdad. No importa cuánto precio tengo que pagar para servir al Señor, quiero servir a Cristo. Ven para acá.